Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a este nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar, voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Para el esmaltado voy a comenzar aplicando este color nude que me gusta mucho, es casi gris pero realmente es nude, y lo voy a aplicar en todas mis uñas exceptuando una porque en esa voy a aplicar otro color. Recuerda que puedes seguirme también en mis redes sociales. En la cajita de información están los enlaces directos a cada una de ellas, o también me puedes encontrar buscándome de la forma que aparece aquí en una esquina del video siempre. Como les comentaba, iba a utilizar otro color de esmalte y en este caso es dorado. Es un esmalte con glitter bien fino, bien pequeñito y bastante brillante. Lo voy a aplicar únicamente en esta uña. Ahora voy a pasar a aplicar la camate sobre la uña donde luego voy a hacer mi decoración. Este es un paso importante porque te ayuda muchísimo a trabajar con las pinturas acrílicas, ya que se adhieren y se trabajan mejor sobre superficies que no tengan brillo. Para mi siguiente paso voy a necesitar pintura acrílica en color marrón y también en color blanco. Voy a cargar un pincel angular número 2 con ambos colores y también lo voy a descargar sobre una superficie que no absorba para que no le quite la hidratación y al mismo tiempo se maticen los colores. Recuerda que este paso también es importante porque todo el exceso que pueda tener el pincel de pintura se va a ir y va a quedar justo lo necesario. Vamos a comenzar a hacer varios pétalos de la flor en un lado de la uña. No vamos a hacer la flor completa, más bien la mitad, haciendo varios pétalos con unas pinceladas bien sencillas, como si fuésemos a hacer pinceladas en forma de U invertida, pero haciendo un ligero movimiento hacia arriba cuando lleguemos al centro para darle un poco más de forma. Este diseño es similar a uno que hice hace algún tiempo, hace algunas semanas o meses, pero lo hice en color amarillo y con degradado, además con otros detalles diferentes. Si no lo has visto aún, te lo voy a dejar en una tarjetica para que pases a verlo. Seguramente te va a interesar y te va a gustar, no solo por los colores, sino también porque es con degradado. Y sé que a muchos de ustedes les gustan los diseños de este estilo y además me han estado comentando que se les dificulta, así que se los voy a dejar en una tarjetica y también en el comentario fijado. Y repasamos cada pincelada todas las veces que sea necesario para que cubra y se vea mejor. Para hacer el centro vamos a utilizar nuevamente la pintura acrílica marrón que usamos para el paso anterior y un color caramelo. Ahora cargamos en este caso un pincel plano. Este pincel plano es de un set económico y no trae número.
En la cajita de información están los pinceles que yo utilizo. Allí pueden verlos, ver cada uno de ellos. También yo les digo en cada paso cuál es el pincel que utilizo y si tiene número también me gusta mencionarlo para que ustedes lo tengan en cuenta o cuando vayan a comprarlo o lo necesiten sepan específicamente cuál es. Hacemos el centro teniendo en cuenta de que el color oscuro quede hacia el borde. Simplemente vamos a hacer una pincelada de forma que rellene toda esta área. Con la pintura acrílica en color caramelo y también pintura acrílica verde hoja, voy a cargar otro pincel plano, pero en este caso es un poco más estrecho porque fue uno que yo le corté un poco las cerdas de ambos lados para poder hacer pinceladas más pequeñas. Igualmente no trae número porque es un pincel de un set económico. Recuerda igual cargar y descargar el pincel, este paso es fundamental. Agradecería de todo corazón si compartes este video en tus redes sociales o con tus amistades, también con personas a las que tú creas que este contenido le pueda gustar, porque es algo que no cuesta nada y que a mí me ayudaría muchísimo. Ahora al lado de la flor voy a hacer dos hojas con pinceladas en forma de gota. En mi opinión, los colores de este diseño se ven muy lindos porque son tonos básicos que combinan con todo. A mí por lo general me encanta llevar este tipo de colores o tonos porque se ven muy bien. Suelen verse tan bonitos, tan sencillos y que se ven bastante elegantes, que por eso me gusta llevarlos. Yo me inspiré en un diseño que vi de uñas de las manos y me pareció genial la idea de llevarlo también a las uñas de los pies y compartirlo con ustedes. Con un pincel para detalles de 7 milímetros y la pintura acrílica en color marrón oscuro, vamos a hacer varias líneas bien delgaditas desde el centro de la flor hasta aproximadamente la mitad de los pétalos. Además delineamos un poco el contorno de las dos hojas y añadimos algunas líneas delgaditas también dentro de ellas. Quiero añadir más detalles, por lo tanto voy a hacer algunas hojas pequeñitas en color marrón al lado de las hojas más grandes. Si tienen alguna duda, también pueden mirar en la cajita de información porque allí están las preguntas más frecuentes que ustedes me hacen junto con las respuestas. Aquí hago una línea delgada como una pequeña rama y también le añado hojas pequeñas. Estas lentejuelas o glitter voy a utilizarlo para decorar el borde del centro de la flor y lo primero que voy a hacer es aplicar brillo de acabado y luego con el punzón voy a ir colocando uno a uno por todo el contorno. Si
Si les está gustando este video, por favor, déjenmelo saber en los comentarios y también me pueden regalar un me gusta si es así. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.